y por eso me los iban a llevar encadenados, sin cometer ningún crimen en los aviones a Colombia, y por eso dije no, y no llegan encadenados, porque Bolívar me enseñó que son seres libres, y entonces tengo que decirle a Trump, no entra en el espacio aéreo ni un solo avión encadenado de colombianos y latinoamericanos, hijos de Bolívar, encadenados como esclavos. Los demócratas ahora se volvieron esclavistas como hace 5 siglos y llevaban a los pueblos negros, al Caribe y América Latina en cadenas. Y nosotros somos hijos de Bolívar. Y por eso desertifican al presidente de Colombia, porque dice esto, y Naciones Unidas se vuelve cómplice, porque no es capaz de mostrar la verdad de la acientificidad estadística de su propio estudio, y lo cogen como prueba para tirar los misiles. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Pero claro que teníamos que comenzar hoy martes 23 de septiembre con un Noti Petrovsky, y vaya si viene cargadoski. Pero antes de comenzar, por supuesto, gracias a todos ustedes por sus mensajes. Disculpen el no poder contestarlos, pero ustedes no se imaginan en el ajetreo que estoy. Acabo de llegar incluso hoy tarde, por eso el video hoy lo he comenzado tarde, no he podido grabar el segundo video. Les dije al principio de la semana que por favor nos enviaran todas esas energías positivas, porque vamos dando esos pasitos. Así que gracias de verdad a todos ustedes por escribirnos, por su apoyo y apoyo impresionante, y no me cansaré de decirles gracias eternas, totales, infinitas, y por supuesto bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de constituyente. Oiga, qué orgulloso, no se trata de comité de aplausos, ni Petro, pero esas palabras, hágame el favor, pelo de punta, de verdad impresionante. Y repito, me siento orgulloso de haber votado por Gustavo Petro. Palabras que se dan, ¿no?, en el marco de esa 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas. 80ª. Agradezco también las personas que me corrigieron, y muchas gracias de verdad. Y sí, es que me enredé. Iba a decir incluso la edición 80 de la Asamblea General, pero no, la palabra correcta definitivamente es, por supuesto, 80ª. Entonces, palabras que se dieron en el marco de la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas. Gustavo Petro denunció que llega a la cita global con el sello de presidente desertificado por un gobierno extranjero. La afirmación fue acompañada de una pregunta que lanzó a la comunidad internacional. ¿Con qué derecho del derecho internacional puede un presidente de un gobierno extranjero desertificar a otro que fue elegido por su propio pueblo? ¿Eso es democracia o el comienzo de la barbarie? El mandatario explicó que la sanción de Washington no responde a un criterio científico ni jurídico, sino a otros criterios, y ojo con esto, que tienen que ver con la injerencia de los Estados Unidos en América Latina y el dominio sobre los gobiernos. Para el jefe de Estado, el mecanismo de desertificación se ha convertido en un instrumento de presión política y de control sobre los países del sur, más que una herramienta de verdadera cooperación internacional. Porque yo dije que no caía una gota de veneno más sobre nuestros seres humanos pobres ni sobre nuestra agua, es que soy un presidente desertificado, aseguró, evidenciando lo que significa para la región acoger el mandato estadounidense de guerra contra las drogas aún sobre el bienestar y la vida de su propia gente. La política de drogas y sus fetiches. El mandatario sostuvo que la política global contra las drogas ha puesto en el foco en las sustancias y no en las personas. Criticó que Naciones Unidas clasifique qué es veneno y qué no, sin tener en cuenta criterios científicos, sino de geopolítica. El alcohol no fue declarado entre esas sustancias porque es producido en el norte, no en el sur,
subrayó. En su intervención recordó que miles de jóvenes han muerto en Colombia, no solo por los enfrentamientos con las mafias, sino también por las operaciones militares derivadas de esa política. Para explicar este trasfondo recurrió a la figura de Karl Marx. La culpa no la tienen las cosas inertes como el petróleo, el carbón u otros venenos, sino seres humanos de poder, a los cuales la codicia les ha ganado el corazón. Con estos argumentos, el mandatario insistió que la guerra contra las drogas nunca ha sido contra los grandes capos, sino contra los pobres. De la desertificación a la guerra en Gaza, el presidente amplió el alcance de su denuncia y vinculó política de drogas con otras crisis globales, la guerra en Gaza, la migración forzada y el cambio climático. La política de drogas está ligada al genocidio en Gaza, está ligada a la nueva política de migración y al fracaso actual de la crisis climática, afirmó. Estas palabras las tomamos de RTBC Noticias, de esa intervención, como lo decimos, el día de ayer de Gustavo Petro en la 80ª Asamblea de las Naciones Unidas. Pero Gustavo Petro, hoy es el día importante también. Ayer fue importante, por supuesto, pero hoy va a hablar en la Asamblea General, ¿no? Hoy será la Asamblea General, entonces esperamos también que, por supuesto, después de esas palabras, Gustavo Petro siga siendo tendencia, como lo es en este momento. Continuamos entonces en este Noti Petrovsky, por supuesto, hablando de Gustavo Petro, de esa intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero también obviamente tenemos otros temas, uno de los cuales es el hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro. Así que no se me vayan, que el Noti Petrovsky está cargadoski. Y nos vamos, siguiente paso, o siguiente punto que vamos a tocar. Todo esto aquí tengo una mezcla, ¿no? De post que ha lanzado en los últimos minutos, en las últimas horas, en el momento que estoy grabando este contenido, y también post que ha enviado anteriormente. Nos vamos con El País de España analiza mi discurso en el panel climático de la ONU. Repetimos, hoy será la Asamblea General. Vamos a irnos para el país, como lo cita Gustavo Petro. Vemos esa jarra de agua, agüita fresca, agüita. Santiago Torrado escribe este diario para El País. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tendrá este martes su cuarta y última intervención como jefe de Estado ante la Asamblea General de la ONU, en la que se espera que enfatice la urgencia de detener el genocidio en la Franja de Gaza. Recordamos este punto, ¿no? El último discurso de la última intervención como jefe de Estado en esta Asamblea. ¿Quién será el próximo o la próxima? Esperamos que sea del lado progresista, ¿no? Ojo. Ahí echamos la cuñita, ¿no? 16 millones de votos, no 55-86, nosotros ya vamos por el 65-100, alcaldes, gobernadores, elección responsable de nuestro candidato. Estamos en eso, ¿no? Estamos conectados, ¿no? O vamos a seguir dividiéndonos y atacándonos, ¿no? Esperamos que aprendamos, porque estamos mamados de eso. Estamos mamados de que ahora lo que vemos como si fuera entre la derecha, y vemos iguales actuaciones de la derecha entre el progresismo, ¿no? Vamos a hablar de cuentas de personas, entre gente del progresismo. Terrible. Estamos mamados de eso. Y por eso es que a mí me gusta la candidatura de Iván Cepeda, que no lo dije de ahora y ni me monté al bus ahora. Yo vengo diciéndolo desde por allá, cuando decíamos que ya sabíamos que él no se iba a lanzar. Me gusta esa forma de hacer política. Y eso es lo que hablábamos que días con mi esposa. Esa forma austera, esa forma con arte, como él lo llama, ¿no? Eso me gusta. ¿Por qué? Estamos mamados de lo mismo. Y nosotros también tenemos que darnos cuenta que eso no nos lleva a nada. O nos unimos o nos jodimos. Eso está claro. Pero también cambiar el chip en crear una nueva forma de hacer política, que es lo que siempre hemos querido y lo que siempre hemos alabado, que deseamos que aparezca alguien. Y para mí, ese alguien es Iván Cepeda. O esa forma de hacer política. En medio de los problemas también, porque vamos a decirlo, ¿cómo es posible que una intervención del senador precandidato Iván Cepeda, los discursos que ha dado, tengan esos problemas de audio? Y no, eso no puede ser, y terrible. Yo traté de arreglar lo dificilísimo, de arreglar el audio de la última intervención en Londres, y lo decimos con el mayor respeto, pero
ahí un microfonito arregla eso, un microfonito de solapa, que se lo vemos en todo lado, eso con un teléfono y listo, se puede hacer una buena transmisión, pero no puede ser que pase eso y que quede el mensaje, que es lo más triste, queda el mensaje perdido, porque ¿cómo? Si en esas bajadas, subidas y que no se entendía y no se escuchaba absolutamente nada, hasta que después le pusieron un micrófono, pero la primera parte, cero patatero, ¿no? Entonces, importante también eso. Bueno, vea. Me fui, cerramos el paréntesis y continuamos entonces, como decíamos, la cuarta y última intervención de Gustavo Petro como jefe de Estado ante la Asamblea General de la ONU. En sus anteriores mensajes ya se ha distinguido por su tono desafiante y contracorriente, y este no promete ser diferente. El mandatario, que hace ya 3 años calificó de fracaso la guerra contra las drogas y lucha contra el cambio climático, aterriza en esta ocasión en Nueva York, cuando acaba de encajar la temida desertificación de la administración de Donald Trump en sus esfuerzos antinarcóticos, lo que ha exacerbado las tensiones entre Bogotá y Washington, 2 aliados tradicionales. Petro ha sido en los últimos 2 años uno de los jefes de Estado más vocales al denunciar el genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino. Como ha recordado en una nota informativa la Embajada de Colombia ante Naciones Unidas, Bogotá no solo rompió relaciones ya hace 16 meses por la ofensiva del gobierno de Benjamín Netanyahu en Gaza, sino que Petro ha ordenado detener las exportaciones de carbón colombiano. Se sumó al caso presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia y participó en la creación del Grupo de la Haya, que celebró su primera cumbre ministerial hace 2 meses en la ciudad andina. El colombiano pronunciará su discurso después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reconoció oficialmente al Estado palestino. La víspera, en una reunión convertida en un clamor global por la solución de los estados, también después de que el Reino Unido, Australia, Portugal y Canadá se sumaron el domingo a la larga lista de países que reconocen formalmente al Estado palestino. 156 de los 193 que integran la ONU, ese fue el resultado. Aparte, en Colombia, Juan Manuel Santos, 2010-2018, reconoció oficialmente a Palestina justo antes de entregar el poder. Era el único país sudamericano que aún no lo había hecho. La ministra de Relaciones Exteriores colombianas, Rosa Villavicencio, ha anticipado que el presidente Petro dará a conocer en Naciones Unidas su propuesta para una fuerza armada de paz para Palestina, un componente militar que contribuya a detener la barbarie contra la población palestina y resolver el conflicto. Colombia ocupará un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU en representación de América Latina y el Caribe a partir del 2026. Cuando se cumplen 80 años de la creación del sistema multilateral, la situación de Oriente Medio marcará buena parte de las discusiones. Estamos viviendo un genocidio en la Franja de Gaza y muy seguramente este será uno de los asuntos recurrentes en la Asamblea, ha dicho el viceministro colombiano de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jacir. El funcionario de raíces árabes ha anticipado que Colombia se propone reafirmar sus compromisos con la paz, la adaptación al cambio climático, la defensa del derecho internacional y la multilateralidad. La delegación colombiana también participará en encuentros del Grupo de la Haya en los que insistirá detener el genocidio. El bloque conformado por Bolivia, Cuba, Honduras, Senegal, Sudáfrica, Malasia, Namibia y Colombia se construyó en enero en la ciudad holandesa. Sus miembros acordaron entonces cumplir con las órdenes de arresto emitidas por el Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu, prevenir el suministro de armas a Israel e impedir que buques vinculados a la industria militar israelí atraquen en sus puertos. Los discursos de Petro en las Naciones Unidas, yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas, pronunció Petro en su bautismo ante la ONU en septiembre del 2022, a un mes largo de haber asumido el poder. Tildó sin rodeos de fracaso tanto la guerra contra las drogas como la lucha contra el cambio climático, con el mensaje ecologista que suele enarbolar: ¿qué es más venenoso para la humanidad, el polvo blanco, el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que el polvo blanco es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis. En cambio, el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad, señaló entonces en el 2022. Al año siguiente pidió acabar con las guerras en Ucrania y Palestina, además de plantear un plan Marshall para luchar contra el cambio climático. Con el aire apocalíptico que suele usar, invitó al resto de países a desandar
desandar un camino que considera fracasado y que solo significa el avance hacia los tiempos de la extinción. También se reafirmó en sus acostumbradas críticas al capitalismo y el año pasado redobló ante los líderes mundiales su mensaje para acabar la dependencia del petróleo con un sentido de urgencia existencial. Ya no hay más tiempo. Los gobiernos son incapaces de detener la extinción de la vida. Hoy hay que escoger si es la vida o es la codicia, si es la humanidad o es el capital, dijo desde el atril en un discurso que ya estaba salpicado de referencias al genocidio en Gaza. Este año la intervención de Petro está antecedida por el estigma de la desertificación, anunciada hace una semana por la Casa Blanca de Trump en la lucha antinarcóticos, aunque acompañada por una medida de excepción o waiver para mantener la cooperación. Colombia se mantiene por mucho como el mayor productor mundial de hoja de coca y de polvo blanco, pero ha sido también un estrecho aliado de Estados Unidos desde hace décadas. Aunque Petro ha insistido en la necesidad de cambiar el paradigma mundial de la lucha antinarcóticos desde que lanzó aquella recordada frase en su primer discurso ante la ONU, no ha logrado mayores avances en ese propósito. Artículo del País citado por el propio Gustavo Petro que decidimos incluirlo en este Noti Petrovsky como para ir también calentando motores, ¿no? Nos hace un recorderis de lo que han sido las 3 intervenciones anteriores, un mensaje que ha dado claro, pero que, como leímos al final, no ha tenido mayor respuesta, ¿no? Los países, cada uno va tirando por su lado. Pero recordar que de los primeros países que ha roto relaciones con Israel ha sido el gobierno de Gustavo Petro, el gobierno colombiano. Hablamos que estamos al lado correcto de la historia y ya lo vemos como se siguen sumando también países por el mismo estilo y reconociendo, por supuesto, el Estado palestino, que recordamos en este artículo lo había reconocido Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos fue el que ha tomado esa decisión. Bueno, ¿qué más hacemos? Pues continuamos porque, como decimos, esto es el entremés, ¿no? También en Noti Petrovsky manejamos el entremés, pero aquí ya nos ponemos bastante serios. Y para entrar ya en materia directo, vamos a leer este post llamado al pueblo. Esto es un llamado directo al pueblo. El golpe de Estado lo han puesto en marcha desde hace rato, pero en este momento están articulando. Y esa articulación, obviamente, la cabeza o el títere es Álvaro Leiva. Y lo ha hecho. Y entonces entramos a leer. Como ya había dicho, y a mansalva, el Hidalgo y sus aliados golpistas me ponen una demanda contra mí en los Estados Unidos. Ojo. Le solicito al pueblo colombiano, si llegaran a cometer semejante villanía y tuviera problemas, no dudar en alzarse. No se debe permitir la tiranía. Los deseos de los corruptos y asesinos del pueblo no se impondrán. Si no pasa nada que lamentar, vamos a reunirnos en la gran plaza de Murillo, en la ciudad de Ibagué, a demostrar que hay un pueblo que lucha por la democracia, por la dignidad y la independencia nacional, por la vida y por su poder constituyente. Que todo el Tolima vibre con el bunde de mi patria. Nos veremos en Ibagué a preparar la movilización por la democracia y el poder constituyente. Libertad o muerte. ¿Cómo la ven? Estoy seguro que la ciudad de Ibagué la va a romper. Pero este llamado también, yo pienso, ¿no? Es una opinión y leo comentarios en X. Que esto nos lleva a la movilización. Porque se suma a lo que nos están haciendo con el tema de la personería jurídica, la burla, la consulta que aún tiene la fecha y la fecha continúa. Pero vamos a ver. Y se suma a lo que están haciendo con nuestras reformas
La reforma a la salud la van a sabotear. La reforma laboral, la reforma pensional, perdón. La reforma tributaria. Así en nuestra cara. Y ahora viene este tema. Primer punto para destacar es que es hora de movilizarnos allá en Colombia y fuera de Colombia. Es hora de salir a las calles, pienso yo. Y repetimos, qué fácil decirlo aquí, ¿no? Eso es fabuloso. Pero es verdad. Yo creo que el pueblo, como dice aquí Alejo Toro, dice, lo que es con Petro es con el pueblo. Es que es así. Es así. Y lo que es con Colombia. Porque independientemente de la figura de Gustavo Petro, obviamente está nuestro país, la soberanía de nuestro país, la dignidad de nuestro país y de Latinoamérica. Ojo. Vamos a entrar un poco en contexto. Porque no fue el único post, ¿no? Vamos a RCN, en minutos, noticias RCN, el revelador documento que radicó el ex canciller Leiva, donde ratifica y amplía sus denuncias por la supuesta, y mire cómo lo manejan, adicción del presidente Gustavo Petro. Cita 82 incumplimientos, pide declaraciones de funcionarios, grabaciones e incluso adjunta una incapacidad psiquiátrica de 2019. El Hidalgo viejo, sobornado y quizás estafador, miente una y otra vez. Parte de la reacción de Gustavo Petro a esa noticia, Álvaro Leiva también, ¿no? Respuesta. Vamos a leerla, porque incluso adjunta un hilo de fotos buenísimo. Aquí dice el Hidalgo que desaparecí extrañamente de Santiago de Chile, después de que no sé qué borrachera, con el mal vino de la botella que nos ofreció el mismo Hidalgo estafador. Ojo, ¿no? El mal vino de la botella que nos ofreció el mismo Hidalgo estafador. A más de 10 que cenábamos en un restaurante con su hijo, que llegó extrañamente y sin ser invitado, porque llegó allí buscando negocios. Dice el Hidalgo que salí borracho entre meseros y ni siquiera muestra video alguno. Y la prensa silencia a los otros comensales que saben que con una botella para 10 no se emborracha nadie y que salí muy bien del restaurante, pero resulta que yo mismo no paso de 1 o 2 copas de cerveza o de vino y nada más, porque no puedo tomar tragos fuertes o en demasía, porque el dolor de mi gastritis y de las secuelas de la operación que me hicieron en La Habana es tan grande que no me lo permite mi organismo, así quisiera. Hasta CNN con Yaniot y toda la prensa nacional han hablado de mi gastritis, que pudo ser cáncer, pero hasta la prensa se burló de mi posible cáncer y por eso ellos mismos tienen pruebas fehacientes de mi gastritis crónica. La prensa se burló de mi posible cáncer y por eso ellos mismos tienen pruebas fehacientes de mi gastritis crónica. Cuando lean mi historia clínica de la Fundación Santa Fe, verán que voy allí sobre todo por mi gastritis y no por lo que dice el estafador corrupto. El Hidalgo, estafador de gringos y de la extrema derecha y los golpistas, quiere tumbar al presidente porque le quitó el negocio de Thomas Angret, negocio en el que metió las manos y por ello fue suspendido de por vida de la función pública. El mismo Hidalgo, al que perdoné con enorme error mío de ser uno de los posibles sobornados en el cartel de los Rodríguez, motivo por el que se exilió en Costa Rica. Ahora quiere demostrar con solo el chisme que padezco una drogadicción inhabilitadora. Estúpido es
La drogadicción es una enfermedad que se produce por la falta de amor en el individuo y lo lleva a la esclavitud hacia una sustancia para escapar. En mi vida no tengo esa carencia porque he estado rodeado por muchísimo amor y por eso estoy vivo. Cree que las tácticas que aprendí con un experto en el análisis de la mente para resistir el estrés y que con su propia voz él podría demostrar que no soy un drogadicto, como prueba judicial si es necesario. Porque el diagnóstico que me hizo sobre mi capacidad del equilibrio para el combate así lo prueba. Aguanto todo el estrés y no muero de ataque de corazón y puedo debatir con éxito y vencer, porque logro mi mente equilibrada y tranquila para derrotar a quienes me persiguen, así se llamen Goliat. Aquí les presento la prueba de lo que hice después de salir de Santiago hacia Valparaíso, con la escolta chilena y colombiana, porque le dije al presidente Boric y me comprendió y me ayudó, y puede cualquiera preguntarle. Tengo las fotos de mi estancia en Valparaíso y testigos muy queridos de mi presencia, y no fue como escribía la prensa mentirosa de mi estadía en Manta, Ecuador, donde estuve mirando al mar que adoro y escribiendo mi libro y no con alias Fito, como me endilgaron con barbarie en una cabaña hermosa y pequeña que alguna prensa encontró violando mi intimidad y presentó a toda Colombia, desmintiendo que no había estado en un resort de mafiosos. El hidalgo viejo y sobornado, quizás estafador, miente una y otra vez para que no sea condenado por golpista. Miente a gringos a los que busca engatusar en un golpe estúpido y a nacionales. Y habla con mafiosos ilegalmente y con la extrema derecha buscando tumbar al presidente que lo acusa. Con el aplauso de la prensa del gran capital al estafador, muestro las fotos del sitio donde fui en mi extraña desaparición en Chile. La prensa podrá ir, como fue a Manta, a comprobar que estaba y en la isla de Tierra Negra, en la casa y en la tumba de Pablo Neruda, poeta grande y hermoso de la patria latinoamericana, revolucionario, a cuyas palabras amo, poeta de la tierra, el de los 20 poemas de amor y una canción desesperada, el del canto general que clama por la rebelión de la tierra. Sigue en hilo las fotos. Y vamos a ver. Aquí vemos el hilo de fotos que ha... Vean qué bonito, ¿no? Estas son las fotos que ha publicado Gustavo Petro. Vea, desmintiendo. Vea que... Wow. Impresionante. Vean. Espera, ampliamos esta. A ver, a ver. Aquí vemos Matilde Urrutia, 1912-1985. Pablo Neruda, 1904-1973. Wow. Wow, wow, wow. Oiga, y tener que el presidente hasta publicar sus cosas íntimas. Miren. Ay, Dios, véala. Hermoso, ¿eh? Ese es el hilo. Ese es el hilo que ha publicado Gustavo Petro como respuesta, ¿no? Oye, mientras leía, estuve a punto de parar, o sea, tener que salir a esto. Pero, ojo, hay que tener muy en cuenta la petición y el llamado que hace. Y por supuesto que salieron a buscar a ver cómo también tirarle a estas palabras, ¿no? Tratarlo de mentiroso cuando les ha callado la boquita en toda su propia cara. Y primero, por supuesto, ¿quién sale? Sale
Diana Saray. Presidente, usted dice que desapareció en Chile porque estaba en la casa de Neruda de Isla Negra. Mire la miserableza de esta mujer. Pero esto ocurrió en septiembre del 2023 y su desaparición se registra en la visita de enero del 2023. Se trató entonces de dos visitas distintas a la casa de Neruda. Cita este post, 12 de septiembre del 23 en la casa de Pablo Neruda en Isla Negra, Chile, el poeta del amor y la rebeldía. Siempre quise estar aquí y por fin lo hago. Neruda fue el poeta de mi juventud y ahora me acompaña. Y vemos una de las fotos que ha publicado Gustavo Petro en ese hilo que acabamos de ver. Pero la respuesta no se hizo esperar. Y miren el nivel de periodismo, de ese periodismo nefasto, con ese tono aparentemente decente, sarcástico, mentiroso. ¡Mentiroso! Era la respuesta. Mi estimada destructora de personas, si usted habla del viaje a Chile el 23 de enero, entonces también podrá comprobar si es cierto esto. Te recuerdo muy bien. Entonces, 23 de enero, ¿no? Enero. Esto. Derrumbe en Colombia obliga al presidente Gustavo Petro suspender su agenda en Chile. Este martes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tenía planeado visitar la Corte Suprema y participar junto al presidente Boric en los anuncios respecto de la ampliación de la red ferroviaria en la ciudad de Limache. Nos vamos, es el 10 de enero del 2023, diario Chile. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decidió cancelar este martes su agenda en nuestro país para regresar a Colombia y atender la emergencia presentada en Cauca, en el suroeste del país, donde un deslizamiento de tierra afectó algunas viviendas, una escuela y dejó a 150 familias damnificadas. Pero aparte del artículo que cita Gustavo Petro, yo me metí a la cuenta y me fui hasta por allá, en enero del 2023. Lo que hizo la unidad de riesgo en Rosas Cauca es lo que todo alcalde debe hacer: ubicar la población en riesgo, reubicarla antes de que pasen las tragedias. Reubicar a las familias damnificadas y conectar de nuevo el departamento son las tareas más urgentes frente a la emergencia de Rosas Cauca. Pues acá, a la 1 de la mañana, el 11 de enero, 1 de la mañana hora de aquí de España, eso réstenle las 7 horas, sería más o menos 7 de la tarde, 7 de la noche en Colombia. Aquí se dice tarde hasta las 8. Después de las 8 sí se dice noche. Es buenas tardes a las 7, entonces las tardes todavía. Entonces por eso perdona ahí la confusión. Pero en Colombia sería entonces a las 6, 7 de la tarde, dependiendo de la hora, ¿no? Dependiendo del cambio de hora aquí. Pero la fecha, ¿no? Este fue el primero que leímos. Perdón, el primero que leímos fue que lo lanza el 11 de enero del 2023, anterior también el 11 de enero del 2023, el 9 de enero del 2023, lamento el derrumbe en el municipio de Rosas, Cauca. 150 familias resultaron damnificadas. He dado instrucciones para que el Ministerio de Transporte, Mindefensa, la Unidad Nacional de Gestión, Riesgo y Desastre despliegue toda la capacidad para atender esta emergencia. Afortunadamente no se reportan víctimas fatales. Aquí vemos más. Esto ya lo lanza el 11 de enero del 2023. Vimos entonces 9, 10 y 11. Aquí lo vemos en el avión que dice: por condiciones de visibilidad, el presidente Gustavo Petro no logró aterrizar en Popayán, post del 11 de enero del 23. El mandatario se dirigía a Cauca para realizar una visita a la población de Rosas afectada por un deslizamiento durante el fin de semana. Cuando mejoren las condiciones climáticas, nos reuniremos con la población afectada en Rosas Cauca. La evacuación previa que realizó la unidad en la zona Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres salvó la vida de decenas de personas. El gobierno comprará tierras fértiles para reubicar familias campesinas víctimas. Repetimos, 11 de enero del 2023. Ahí lo están viendo. Entonces, pues la desmentida, ya que la hace Gustavo Petro, por un lado, citando ese diario, pues ahí la vimos y vimos dónde estaba el presidente. Antes de cerrar este tema, con todo lo que ha significado este anuncio, las palabras, en fin, lo que llevamos hasta aquí en este Noti Petrovsky,
dejamos 2 punticos y pasamos al tema del hijo, porque también a través de su cuenta de X, Gustavo Petro se ha manifestado. En Chile, esto lo publica Edwin Palma, en Chile, antes del 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende fue presentado como un presidente enfermo, incapaz, entregado al alcohol. No había pruebas médicas, pero sí había titulares diseñados para ambientar la intervención militar y justificar la traición. Ojo con esto que postea. El rumor como herramienta para tumbar gobiernos es parte de la tradición de la derecha latinoamericana. Gustavo Petro ya lo vivió cuando fue alcalde de Bogotá. La estrategia mediática acompañó su destitución. Se repitió que era un gobernante desordenado e incapaz, mientras la Procuraduría de Ordóñez ejecutaba el golpe institucional. Hoy es el turno del Hidalgo, un personaje atravesado por negocios turbos y sanciones que pretende instalar la idea de incapacidad presidencial, con rumores sobre la salud y la vida íntima. Con naves de guerra en el Caribe y gobiernos que lo desertifican, esa narrativa encuentra eco en la prensa del gran capital para justificar la injerencia. Hay que pensar, ¿no? Tremendo ese post de Edwin Palma, ¿o no les parece? Dijimos que también íbamos a tocar aquí en Noti Petrovsky el tema del hijo de Gustavo Petro y lo que ha ocurrido en las últimas horas, ¿no? Y que también amerita una reacción por parte de nuestro presidente. Volvemos entonces a Noticias RCN, dice Lucy Laborde, fiscal del caso de Nicolás Petro, pide en una dura carta dirigida a la fiscal general respeto a su autonomía e independencia en el proceso contra el hijo de el presidente Gustavo Petro. Por otro lado, ¿no? Coordinaditos. Y la prensa, representada en Diana Saray. Ahí está. Porque los otros medios, ven. Otra puñalada trapera con el hijo. Con el hijo. Oiga, yo no entiendo. Gustavo Petro, mis respetos para manejar toda esta situación y aparte, ser presidente de Colombia. Lo dije anteriormente, o sea, tener que el presidente salir a mostrar lo que hace en su vida privada, como cualquier chisme, como cualquier revista de esas de corazón que ve uno aquí en España, que no, o sea, detrás, que si van hasta el podólogo, ahí están metidos los paparazzis y tenían explicaciones, y en ese mundo, ¿no? Ese mundo rosa, que llaman acá y que mueve millones. Así, una degradación total del periodismo y, oiga, y que esto arrastra, quieras o no, a nuestro país, porque verse el presidente de Colombia teniendo que salir a hacer esto, a ver si así perseguían a Duque y a toda esa banda. Nunca, ¿no? Es que, o sea, sí, tocó hacer el Noti Petrovsky, ¿cómo no? Pero qué porquería definitivamente lo que ocurre en este caso. Y ahora, entonces, claro, y titular, es que esta gente son campeones para hacerle el titular, ¿no? O sea, cualquiera lee esto acá, no, es que Petro está presionando a la fiscal, que es la fiscal amiga de Petro, según esta gente, y así crean la narrativa. Entonces el gobierno del guerrillero que puso la fiscal, que la nombró la Corte Suprema de Justicia, que no se nos olvide, el fiscal incluso quiso presionar para que no nombrara, para que no ternara, no conformara esa terna y dejara a Marta Mancera, que eso no se nos olvide. Y ahora vienen con esta puñalada, entonces dice el titular, ¿no? Lo que decimos, son unos campeones para los títulos y para eso. ¿Ah? La carta pide respeto a su autonomía. ¿Ah? En el proceso contra el hijo del presidente Gustavo Petro. Pues tocó responderle. Porque antes de leerlo, tenemos que recordar el post
uno de los posts con el que comenzamos este video, ¿no? Esta parte donde dice, la que cita y habla de Ibagué y de Tolima: le solicito al pueblo colombiano, si llegaran a cometer semejante villanía y tuviera problemas, no dudar en alzarse la demanda contra Gustavo Petro en los Estados Unidos. Pero es que no solo es esto. No solo es esto. Lo vamos viendo en este Noti Petrovsky. Y lo hemos visto a lo largo de los 1143 días del gobierno del cambio. Lo hemos visto. ¿Y qué es una estrategia? Claro. Vemos por un lado esto de Leiva. Ahora el tema, la puñalada por el otro lado con el tema del hijo. Repetimos. No sé cómo hace este pobre hombre para soportar, pobre hombre en el sentido figurado, ¿no? Ni que sea millonario, no, sino este gran hombre, entonces, corrijo, para superar y para poder descansar en medio de todo esto. Y aparte, presidente, hágame el bendito favor. No me imagino cómo serán las noches de Gustavo Petro. Y por eso ahí habla que no va a morir de un ataque al corazón, que sabe controlar. Hágame el ¿dónde? ¿Con quién hizo el curso? ¿Cómo es que fue? Porque mis respetos, y ahí sí le hago la venia. Entonces, vamos a la respuesta que da a esta noticia de RCN. Repetimos, todo alineado, y que todo esto es lo que debemos juntar. Lo último que ha pasado, que no se nos olviden también nuestras reformas. La reforma a la salud, saboteada hasta cuando más. La Corte Constitucional, esperando a ver qué coma le quedó mal, o a ver qué encuentra para, por supuesto, echar atrás la reforma pensional. Y así ha sido, ¿no? Y así ha sido. Y entonces también nos preguntamos, aquí volvemos a hacer un paréntesis. Esa persona, candidato, candidata, que va a representarnos más allá de la consulta, nuestra consulta, a ver cómo sale, esa persona que debemos elegir, y no es que diga, no es que Cepeda, aunque para mí sí, no lo afirmo, para mí sí. Es que es difícil manejar acá esto, ¿no? Mi inclinación, obviamente, hacia el senador precandidato Iván Cepeda, que ya lo he dicho. Sin ofender otras campañas, yo no voy a ofender a nadie. Simplemente voy a decir que si esa persona que vamos a elegir es capaz de derrotar a la derecha en una segunda vuelta, es el escenario más probable. Y aquí salen muchas dudas, o muchos interrogantes, o muchas líneas en las que podemos hablar. Muchas personas, yo digo que el senador Iván Cepeda lo puede hacer. Bueno, no sé, las demás candidaturas, listo. Pero que también lo pueden hacer. ¿En qué sentido? Hablo de derrotar a la derecha en la segunda vuelta, teniendo en cuenta el escenario de esa gente. Entonces se manifiestan personas a favor diciendo fulano, sutana, merengano, perencejo, lo derrotan, lo hacen chicuca en la segunda vuelta. Un escenario que se plantea y muchas veces sale a relucir, ¿cierto? Entonces, uno piensa y dice, la segunda vuelta, que visto lo visto, podemos decir que incluso hasta la derecha lo dice, que nosotros estamos, pero eso no es así nomás, ¿no? Eso no es soplando y haciendo botellas. Moviéndonos, estamos en segunda vuelta. Y si nos removemos, podemos ganar en primera. Pero eso ya es otro tema. Con los números que nosotros hablamos acá de 16 millones, se puede ganar en primera vuelta. Esperemos. Pero, entonces el escenario que yo digo, ¿y cómo se contrarresta esto? Porque, oiga, entonces que si la persona que pasa, que sea elegida, tiene todo el apoyo de todos, en conjunto, sin desunión, porque he leído, es que si gana tal, no voto. Es que si gana fulano de tal, tampoco voto. Es que como metieron a fulano de tal.
entonces yo no voto. Eso está pasando. Y no es mentira. El compromiso es ese, ¿no? La persona que salga elegida, todos con él, ¿no? O con ella o con él. Es así la regla del juego, ¿no? Ahora, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Yo, sí. Y sé que muchos de ustedes también. Pero pilas, porque ahí se nos puede presentar un gran inconveniente. ¿Cómo lo van a derrotar si es que todo lo vamos a apoyar en la segunda vuelta? Y vamos a lograr los 16 millones. E incluso más, porque esos 16 que lo logremos en primera. Entonces tocó pasar a segunda. 16, 17. O repetirlos. Repetirlos. Son varios escenarios que tenemos que analizar y tenemos que pensar antes de cualquier elección y tenerlo claro. Tener claro el compromiso por parte de esas candidaturas, que hace falta un debate donde estén todos, no sacándose todas las trapos sucios, no. Queremos benditas propuestas. Estamos mamados de esa forma de hacer política. Queremos algo nuevo y por eso yo estoy con el poder de la verdad. Quiero algo nuevo. No solamente el discurso, yo sigo lo que haga Gustavo Petro y yo solamente sigo lo que haga Gustavo Petro. Claro que eso mueve gente. Queremos otra cosa. El gobierno de Gustavo Petro, obvio que se debe continuar. Eso no hace falta que salgan a decirlo. Obviamente que se debe continuar. Y esa es la base. Todos coinciden en eso. Pero la forma de hacer las cosas, la forma de hacer política, la forma de cautivar a esas personas abstencionistas y de cautivarnos a nosotros, de mostrarnos también otra forma, porque estamos asumiendo estos enfrentamientos entre las campañas. Yo lo asumo es como cuando uno le bota al zarrapazo al uribismo, así, y así, y así, y así. No, apague y vámonos. Eso es lo que me gusta del poder de la verdad y del senador y precandidato Iván Cepeda. Y por supuesto que echo la cuña. Echo la cuñita porque me gusta eso. ¿Qué hace falta arreglar? Un tema de sonido, de tema de la presentación, tal, listo. Podemos opinar. Pero son diferentes formas también, ¿no? Hace falta de pronto, sí, dejar la hoja. En el caso del senador Iván Cepeda. Bueno, son sus formas. Lo importante es el mensaje. Y eso, que nos acostumbremos a ver otra forma de hacer verdadera política. Una política decente. Y para esa barrida que tenemos que hacer, pues, ya que estamos hablando de decente, pues una constituyente, y me salió en verso, sin mucho esfuerzo. Continuamos con la respuesta. Entonces queda Gustavo Petro. Ahora sí, es que me da. Cada vez que salgo, entonces recibo el día, me asoleo y hago las diligencias y aquí y allá, entonces llego como más inspirado. Eso también he de decirlo. Llega uno como más fresquito, con ganas de hablar, porque por ahí habla uno y dice: Colombia, potencia mundial de la vida, vayan a Colombia. Hoy invité a 2 personas a que fueran a Colombia. Entonces sí, viene uno como más inspiradito, aunque subo el video más tarde y eso estamos mal porque ustedes ya están acostumbrados, ustedes son unas bellezas. Ya, me voy a leer el post de Gustavo Petro, sí señores, ya. No hay autonomía de la fiscal Laborde cuando entrega la información reservada de la fiscalía en el caso de mi hijo a la candidata presidencial de la oposición, Victoria Eugenia Dávila, horas antes de proceder y rompiendo el derecho universal con su principio de juez independiente y neutral. Entonces, ¿cómo así que viene a hablarnos y a publicar acá este medio que Lucy Laborde, fiscal del caso de Nicolás Petro, piden una dura carta dirigida a la fiscal general respecto a su autonomía? ¿Cuál autonomía si le fue y le pasó
a la candidata innombrable. ¿Y quiénes están detrás de todos esos movimientos? Que es lo que también hay que hablar. ¿Cuál autonomía de qué? Presuntamente. Laborde está subordinada al deseo político de Victoria Eugenia, que no es la primera vez que le filtran información y no pasa absolutamente nada, ¿no? Muchas veces la mejor defensa, dicen que es un ataque, ¿no? Un gran ataque. Ahí está representada. Esa frase es a veces en sí contradictoria y reveladora, ¿no? Claro. Uy, yo me la pilló, pues, a ver, ¿cómo es que es? Y pero está tapando su mentira, ¿no? Está tapando su presunta actuación delictiva. ¿Qué tal esto? Bien, Gustavo Petro. Ya condenó la prensa a mi hijo y presiona la condena judicial, sedienta de venganza y deseosa que sus dueños del gran capital vuelvan a gobernar a Colombia para ordeñarla. Mientras deja matar a sus hijos, Laborde obedece esos deseos. Laborde no es juez ni investigadora neutral. Se demuestra simplemente mirando las fechas del anuncio de victoria con logo de campaña y la hora, muchas horas después del actuar de los funcionarios de Laborde cumpliendo lo anunciado. Ya lo vimos en un post de Alejandro Carranza, que por cierto, nos vamos a la cuenta de él, del abogado de Gustavo Petro, y aquí lo vemos también atendiendo a periodistas de esos coordinaditos. Esto acaba de ocurrir hace 37 minutos, en el momento que estoy grabando este contenido. La carta de la fiscal del caso Nicolás Petro enviada a la fiscalía es escandalosa. Ojo, otra carta. Miente la fiscal Laborde, no se dejen engañar. Perdón. Están posteando la carta de Laborde, pero no se habla. Por supuesto, no, eso no, qué iluso, ¿no? Pues claro, obvio que no se va a hablar, ni se va a decir de las filtraciones que hace rato, no de hoy ni de Gustavo Petro, sino que hace rato vino denunciando el mismo abogado Alejandro Carranza, cuenta que seguimos y aquí hemos mostrado muchas veces los posts de él. Vea, ahí está respondiéndole a Espinosa. Pero por aquí también tenemos, Santiago Ángel, Petro jugado, interfiriendo en la justicia para favorecer a su hijo. Vemos todo coordinado, ¿no? Ahorita por allá también Sebastián Nora, pero eso por el lado de Gustavo Petro. Eso andan, vea, una hora acaba de responder esto. No, Santiago, su falta de... Santiago Ángel, ¿no? A ver, lo vemos. Todo adiós. Editor político del Colombiano. Garzón. No, Santiago, su falta de rigor periodístico lo lleva a decir esto. Usted tiene una editorial que no le permite ver las evidencias del abuso de la fiscal Laborde. No se preste para eso. Escudriñe la noticia, contraste. Vaya a la contradicción de la versión. No cuente que llueve. Saque el paraguas y métase en la lluvia. Eso es periodismo. Aquí lo hemos dicho varias veces. Bueno, vea cómo es. Vea, me está saliendo todo esto como si estuviera en un en vivo. Todo esto lo estoy haciendo a medida que voy grabando el video. Tenía mi guión, pero meterme a la cuenta de Alejandro Carranza ha sido un saltico en el guión. Pero vea, preciso, aquí vemos. El presidente se defiende, el presidente denuncia porque piensa que lo pueden callar. Petro interfiere en investigación contra su hijo Nicolás y ataca a la fiscal del caso el colombiano. Ya le botamos su garzón. Por aquí, hace una hora, estoy de acuerdo, la fiscalía, al mismo Santiago Ángel, estoy de acuerdo, la fiscalía no puede permitir el fraude procesal, la deslegitimización del proceso penal y mucho menos la fiscalía no puede permitir ser arrodillada y humillada colocándole al servicio de una campaña electoral que usa su influencia con periodistas que no constatan, no permiten la contradicción ni constatan la información. ¿Ven? Coordinado. Sigamos nosotros dividiéndonos, que están lanzando un ataque a 3 bandas en un momentico. Aquí vemos al doctor, al abogado Carranza, todo esto hace una hora, a Santiago Ángel. Vean todo esto. Victoria Eugenia eres tú, vea a Santiago Ángel. Verificó a Santiago Ángel. ¿Ah?
Vea, aquí sigue Sebastián. Ah, también a Sebastián Nora, por supuesto. Tenía que sumarse. Claro que sí, hace una hora. Oiga, ¿cómo le va? Le está dándole al tuit del abogado Carranza contestando a toda esta gente, ¿ah? Sebastián, deje de mentir, detenga su campaña difamatoria. La fiscal Laborde miente y usted amplifica sus palabras para que Victoria Eugenia intente ganar en las encuestas que está perdiendo. La fiscal Laborde miente y usted propaga su falsedad. Sea un periodista serio. ¿Ha investigado algo de lo que ella afirma en esa carta o simplemente cree en ella como si Victoria Eugenia la hubiera dictado? Claro que esa es la verdad, esa es la realidad. Increíble, increíble cómo están lanzando. A ver, volvemos acá. Oiga, aquí está Sebastián Nora también contestándole, Gustavo Petro, a Sebastián Nora. El presidente ataca a la fiscal que investiga e imputará su caso a su hijo Nicolás Petro. La cabeza del Estado y la fiscal general Luz Ariana Camargo no permiten darle garantías y autonomía. Grave lo que está haciendo grave, gravísimo, gravísimo. Mira lo que dice, no permiten darle garantías y autonomía a quien investiga un caso muy incómodo para el gobierno. Mucho miserable. ¡Qué hijo de puta! La filtración de expedientes a la prensa es delito, pero peor, la filtración de expedientes y acciones a la oposición del gobierno cuando juzga al hijo del presidente. La fiscal del caso de mi hijo ataca el principio universal de la independencia del juez al subordinarse al querer de Victoria Dávila y ayudar así su discurso de persecución. Increíble. Increíble lo que está ocurriendo. Increíble. Me voy a ir otra vez para la cuenta de Gustavo Petro porque de verdad esto más que nunca, repito, más que nunca es donde debemos estar unidos, ¿no? Estamos pendientes acá por la ANLA. Bueno, eso es de Cajicá. No hay nada así reciente. Wow, queda uno de verdad, qué indignación, qué impotencia, qué ganas de que lo logremos, qué ganas que ese discurso de odio sea sepultado, qué ganas que esa gente nunca más vuelva al poder, qué ganas de que de verdad nos organicemos y seamos una piña y no estemos actuando como esa gente actúa. Y como esa gente actúa, pero tengamos en cuenta que esa gente sí está organizada, porque es que la derecha lo sabe. La derecha y la ultraderecha entiende perfectamente el poder. La derecha y la ultraderecha entiende perfectamente que el poder no va de presentarte unas elecciones, no va de, en el mejor de los casos, ganarlas, no va de legislar, ni siquiera a favor de la gente. No, el poder no va de eso. El poder va de ocupar espacios de poder. Y espacios de poder no solamente es Moncloa, también es el poder policial, es el poder judicial, es el poder empresarial, es el poder mediático, es el poder digital. Si no entendemos eso, perdona que lo diga, estamos jodidos. La derecha lo sabe hacer, la extrema derecha lo sabe hacer. Y aquí lo acabamos de ver. Estuviera en vivo, pues podría decir en vivo y en directo, ¿no? Tengo que hacer en vivos. Pero lo acabamos de ver, como mientras Gustavo Petro también está allá en la Asamblea General de la ONU, pues el abogado está contestando esa estrategia coordinada. Leiva, Leiva, pum. Por aquí lo del caso de Nicolás. ¿Y qué más viene? ¿Qué más viene? Ave María. Pues lo que viene es que no sé ni qué decir, de verdad. Es tanta la impotencia que se siente que démosle paso entonces más bien a las ñapitas, al vendaje, al bonus track. No se me vayan porque es que sí, a pesar de todo eso que hemos visto, todavía hay más. Vamos dándole entonces así ritmo al video que venimos como movilización a las calles ya. Ñapitas. Y la primer ñapita, el senador Wilson Arias. ¿Recordamos el tema de Mauricio Liscano? En el Mintic, Canal 1 y todo eso.
Pues Wilson Arias ha publicado un video, la omisión y lenidad sin nombre de Mauricio Liscano, arrobado y todo, en el MICTIC produjo gran lesión al Canal 1 y a la sociedad colombiana. Hoy saca de la manga una candidatura para negociar a favor de poderosos a cambio de poder. Candidaturas de papel. Esperen. Para verdades, El Tiempo, y publica 530,000 firmas y contando. No solo esos números, son miles de voluntades que creen. Petro tiene razón. Hay que abrir una licitación para el Canal 1. El Canal 1 es público, le ha pertenecido al Estado desde 1954. En 2017, el Estado otorgó una concesión de uso del canal hasta el 2027 a una empresa colombiana, Plural Comunicaciones SAS. En 2019, bajo el gobierno de Iván Duque, se quiso regalar a esa empresa 10 años más de concesión, pero no les funcionó. La ley es clara en que esa prórroga no es ni gratuita ni mucho menos automática. Ya en 2023, una empresa estadounidense se quedó con el 100% de las acciones del consorcio que recibió la concesión. Ahora, con un llamado acuerdo de colaboración empresarial, hasta el 2029 Plural y Caracol Radio del grupo Prisa comercializan pauta publicitaria conjunta y contenido de televisión. Es decir, el grupo extranjero Prisa emite contenido de sus empresas subordinadas en el Canal 1. A todas luces se trató de una jugada empresarial mañosa que se informó tardíamente a las autoridades colombianas para poner al servicio de empresarios extranjeros un bien del Estado colombiano. Esta movida se dio porque, al ser el Canal 1 propiedad del Estado, transmite en TDT y llega al 98% del territorio nacional. Hoy, varios programas de Caracol Radio se emiten en la programación de televisión del Canal 1. Por el pluralismo informativo, se debe acatar lo establecido en el contrato de concesión y no nuevas fórmulas en la parrilla de programación amparadas bajo esa figura de colaboración empresarial. Petro no quiere controlar el Canal 1. Lo que se busca es que el Estado esté al servicio de Colombia y no de empresas extranjeras, y sobre todo que haya transparencia y se respeten los términos de la licitación. Para que se conozcan estas irregularidades, ayúdanos a compartir este video. Y siempre dirán, ¿no? Por ahí, como lee uno, pero eso era de ustedes, eso lo nombraron ustedes. Ese era otro, obviamente. Así por el estilo, ese Mr. Tax. Ese Mr. Tax, vaya personaje, ¿no? Quien lo ve haciendo la comidita en la casa, hizo lavando los platicos y con un delantal lo hizo salir así, TikTok estrella. Y este Liscano, hágame el bendito favor, ¿no? Entonces, como digo, no, pero eso trabajaba con el gobierno. 65-100, lo volvemos a repetir. Hemos aprendido, ¿no? Y estamos tomando nota de todo lo que están haciendo, ¿no? Estamos tomando nota para ir a buscar esa otra persona, esos 2-3 votos que necesitamos, nuevos votantes, las personas que nunca han votado, ¿no? Los abstencionistas. Ahí hay muchos. Y es por nuestro país, por el futuro, nuestro futuro, el de nuestros hijos, el de los hijos de nuestros hijos. Y porque Colombia merece una suerte diferente, no más estar en manos de esos infelices. Entonces tomamos notica, ¿cierto? 65-100, 16 millones de votos, tanto para presidencia como para la elección al Congreso. La diferencia no puede ser mucha. Tiene que ser así, no puede ser 11 millones de votantes para Gustavo Petro, 2 millones para las elecciones de Congreso en el Pacto Histórico. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Es que yo me imagino cómo sería una votación para Congreso así, con esos números, como me preguntaba el bogotano. Pues llenamos, quitamos sillas, no, pues no las quitamos, las ocupamos con gente decente. Ahora que estamos viendo también cuánto impresentable está aspirando a llegar como Chaqueta Triste. Se va la Cabal, se va la Valencia, pero llega Chaqueta Triste y otro poco más. El pistolero de Cali.
Entonces, ¿les quitamos las sillitas o dejamos que lleguen allá y nos cojan a plomo a todos, ¿no? Porque plomo es lo que hay, eso es lo que les gusta. Plomo es lo que viene. 16 millones. Ahí verá. Yo siempre lo diré. Como decíamos, eso consulta popular, el pueblo está listo. Nomás es que lo diga, presidente, porque lo vamos a hacer. Ahí están los números. Esos son. Haga de cuenta la consulta popular. Esos son. Por nuestras reformas era el eslogan, ¿no? Por nuestra... Pues por Colombia. 16 millones de votos mínimo. Fácil. No, mijo, eso está jodido. Y si nos seguimos dividiendo, hágale. Jodido, pero no imposible. Hablamos, nuevos votantes, abstencionistas, en fin. Dirán ustedes, ¿este man qué? ¿Cierto? ¿Este man qué? Pero es que es así, Dios mío. ¿Ah? No, yo no quiero, no me imagino mi Colombia hermoso otra vez en manos de este poco de bandidos. Siguiente, ñapita. Y como lo hablamos, ¿no? En vez de estar unidos, cada uno por su lado, y, sigamos así, mientras tanto ve a esa gente. Lo que necesita Colombia son cuentas claras y el chocolate espeso. Mire esta banda que está ahí reunida. Uy, la billetera, el teléfono. Cójalo. David Luna, Paola Holguín, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, La Cabal, Peñalosa, Juan Manuel Ush, pero qué. Fuera. ¿Cómo quitamos eso? Fuera. A ver. Adiós, pues. Esto ya lo vimos. Ya vimos a Wilson Arias. Espere que estoy escuchando por acá a Paloma Valencia. Wow. ¿Guardaron el teléfono? ¿Guardaron el teléfono? Billeteras, todo está en orden, no se les perdió nada. Qué pena con ustedes, de verdad, haberles hecho pasar ese mal rato. Pues con ese mal ratico, nos despedimos entonces. Me voy para la cuenta de Gustavo Petro, pero seguramente está en el tema de la asamblea, aunque sí, por aquí hablo de Cajicá, bueno, eso ya lo tocaremos en otro contenido. Dejamos así, entonces esperamos que haya sido de su agrado este Noti Petrovsky, que vieron que estuvo cargadoski. Y dejamos varios mensajes que los hemos repetido y más agregamos con esos mensajes que ha enviado Gustavo Petro. Ojo. Nos vemos en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia. Qué impotencia tan grande. Ya él lo sabe. Nos vemos entonces en la próxima. Si no se han suscrito al canal, regálenos la suscripción, si es de su parecer, claro está, ¿no? Claro está. Si le parece, antes de que se vaya o diga, bueno, este tipo, a ver qué... Suscribirse. Compartan. Activen la campanita. Ahorita leí un mensaje. Oiga, ¿cómo así que después de 3 horas recibí la notificación? Activen la campanita. Nosotros siempre subimos contenido, todos los días. En estos días hemos estado solo subiendo un video por temas que ya nos llevarán a esa gran meta, que es lo que estamos logrando, pero diligencias y gestiones hasta los domingos. Hemos tenido que estar moviéndonos porque lo vamos a lograr, lo vamos a conseguir con la ayuda, primero que nada, por supuesto, la ayuda de él. Nos vemos en la próxima. Entonces les repito, suscribirse, compartir, activar la campanita y nos vemos entonces en la próxima. Feliz resto de día, miles y miles de bendiciones para todos. Todas las que me envían, se las envío multiplicadas a la infinita potencia. Bendiciones para todos ustedes, para sus familias, para los suyos, para todos. Bendiciones, energía, fuerza Colombia. Lo vamos a lograr. No lo olviden, 16 millones. Ay, chao. Mucha atención, perdónenme ustedes, ya me había despedido, pero tengo que hacerlo porque el pacto histórico oficial ya lo había publicado el día de ayer, pero lo acaba de publicar. Esto es una noticia de última hora, espérenlo, comparto para que podamos verlo en pantalla. Ya había pagado todo, ya estaba empezando a editar el video, pero hay una noticia importantísima. Es esta
la vemos aquí. En unidad, Colombia Humana, UP, Polo, Partido Comunista Colombiano y Progresistas, pedimos al CNE que las consultas sean el 23 de noviembre del 2025. Lo veníamos diciendo, no hay tiempo. Requerimos garantías y tiempos justos tras el reconocimiento del pacto histórico. La democracia se defiende con participación y emiten aquí este comunicado firmado, emitido por el pacto histórico, como lo ven, Andrea Camila Vargas de la OZ, Gabriel Becerra, Partido Unión Patriótica, de la Colombia Humana, Carlos Alberto Benavides del Polo Alternativo, Jaime Caicedo, representante legal del Partido Comunista, y María José Pizarro Rodríguez del Partido Progresista. Repito acá que hubo confusión. Andrea Camila Vargas de la OZ, representante legal del Movimiento Político Colombia Humana. Es el comunicado que acaba de publicar, hace unos minutos, publica el Pacto Histórico Oficial. Entonces, pues estaremos pendientes a esto. Yo lo venía diciendo, está encima, no hay tiempo, vemos las fechas muy encima, hay muchas cosas, entonces vamos a ver qué pasa. Entonces ahora sí, abrazos y nos vemos, iniciaremos y estaremos pendientes de cómo evoluciona esta noticia, pues obviamente para el próximo contenido. Abrazotes, ahora sí, chao.